Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lilia Vallardo, a nombre del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género del Colegio de Jalisco. Les doy la más cordial bienvenida a todas las personas que nos siguen esta mañana del viernes 29 de agosto de 2025. Comento la fecha porque este evento está siendo grabado de tal forma que ustedes lo pueden consultar a través de las redes sociales del Colegio de Jalisco, así como de el Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género. Bueno, esta mañana doy la más cordial bienvenida también a quienes me acompañan aquí de manera presencial, la doctora Hilda Monraz, quien también coordina este seminario. Bienvenida, Hilda. Gracias, Lidia. Por acá está también Yesenia Carrillo, quien nos va a hacer favor de comentar una de las ponencias, y Nadia Rubalcaba, compañera de trabajo, también muy importante para la realización de este seminario. Y bueno, pues esta mañana vamos a tener tres ponencias y bueno, pues recuerdo un poco la dinámica del seminario. Las ponentes tendrán hasta 20 minutos para hacer su presentación. A quienes se encuentran conectadas vía Zoom, les pido que estén atentas al chat del Zoom porque ahí les haremos saber si su tiempo está por terminar. Y bueno, posteriormente se les dará la palabra a sus lectoras o comentaristas y ellas tendrán hasta 10 minutos para hacer sus comentarios. Lo mismo les pido de la manera más atenta que estén pendientes al chat del Zoom. Bueno, lo comento porque esta mañana tenemos una agenda muy apretada en el Colegio de Jalisco y tendremos que terminar el seminario unos minutitos antes de las 12, por lo cual les suplico que seamos respetuosas con los tiempos para que todas puedan presentar. Y bueno, una vez hechas las tres presentaciones de esta mañana y las tres intervenciones con los comentarios, al final normalmente quedan unos minutos para también hacer algunas preguntas, comentarios, tanto por parte de las personas que están conectadas a través de redes sociales o por Zoom, o también de las participantes aquí de manera presencial. Bueno, una vez dicho esto, quisiera presentar a nuestra primera ponente, quien es Lidia Camacho. Voy a leer una síntesis curricular de Lidia Margarita Camacho Gámez. Ella es historiadora especializada en historia urbana virreinal e historia ambiental de Hispanoamérica. Su trabajo académico se distingue por un enfoque interdisciplinario que combina los usos del lenguaje, la inteligencia artificial y los sistemas de información geográfica para el análisis histórico-espacial. Su producción académica aborda temas como la transformación del paisaje, las políticas medioambientales coloniales y el territorio. Es egresada del doctorado en Geografía y Ordenación Territorial con especialidad en Historia Ambiental en la Universidad de Guadalajara. Cuenta con formación complementaria en instituciones internacionales como la Humboldt Universitat de Berlín y Lancaster University, donde también colabora en proyectos de investigación. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales y ha contribuido con publicaciones en revistas especializadas. Maneja varios idiomas, lo que enriquece su perfil multicultural y académico. Esta mañana nos va a presentar la ponencia Vecinas, Doñas y Dueñas en la historia urbana de Guadalajara del siglo XVI. Perspectivas espaciales sobre la agencia femenina. Bienvenida, te cedo la palabra. Muchas gracias por la presentación y antes que nada, pues muchísimas gracias también al Seminario de Redes Femeninas por la oportunidad y por el espacio de presentar este trabajo y un especial agradecimiento a la maestra Yesenia, quien fue precisamente quien, aparte de la invitación, fue quien sembró la duda de analizar Guadalajara del siglo XVI a través de una perspectiva de género. Entonces, bueno, voy a comenzar, voy a compartir mi pantalla. Y como ya les comentaron el título, Vecinas, Doñas y Dueñas en la historia urbana de Guadalajara del siglo XVI, perspectivas espaciales sobre la agencia femenina. Y antes de entrar de lleno en el tema, me gustaría plantear, de dónde surge este trabajo. Parte precisamente, digamos que es como parte de la tesis de mi doctorado que hice, donde investigué toda la ciudad,
pero ahora con esta oportunidad lo que hice fue filtrar esa información con perspectiva de género. Y bueno, uno también, aquí me gustaría recalcar los estudios que hay sobre historia urbana de Guadalajara del siglo XVI. Suelen ser un poco escasos y por supuesto en cuestiones de género son mucho más escasos. Entonces, pues fue muy interesante poder ver cómo las primeras habitantes, las fundadoras, las primeras pobladoras, tuvieron precisamente una especie bueno, tuvieron una agencia directa en los procesos urbanos, ¿no? Como marco teórico de esta investigación me basé en geógrafos e historiadores y por supuesto en Scott, que nos presenta ya bastante trabajado y citado este trabajo, que nos presenta el género como una categoría analítica para estudiar la relación entre los géneros. Y en este sentido, y con base en esto, el espacio se considera entonces como una construcción relacional. Y lo vamos a ver adelante cuando revisemos cómo es que podemos, eh, digamos, presentar una especie de sistema de navegación en la ciudad, ¿no? Entonces, a ver, un segundo. Listo. Entonces, bueno, aquí una de las cosas que me gustaría resaltar es que en este trabajo presento a las mujeres no como viudas o como esposas o como hijas. Normalmente en la historia sobre mujeres en la época virreinal se tiende a presentar a las mujeres siempre como la esposa de, la hija de. En este caso, a mí me gustaría presentarlas como vecinas, es decir, como propietarias, no podemos decir propietarias, un poco anacrónico, pero sí como vecinas, dueñas de un inmueble, de un solar, de molinos, de tiendas, que participan directamente en los procesos urbanos de manera independiente, ¿no? La metodología que se utilizó pues fue la prosopografía, es decir, para intentar hacer un perfil colectivo de estas mujeres. Hay alrededor de 15 testamentos de mujeres, no obstante, únicamente trabajé 7 porque son los más relevantes. Y aparte por la extensión del trabajo, pues no más pude trabajar con ellos. También trabajo el análisis espacial para reconstruir esta configuración. Les presentaré también un poco de la técnica que no se trabaja en este artículo, es precisamente lo que les comentaba que parte del trabajo del doctorado. Y bueno, el metabolismo urbano, que si bien son cuestiones que vienen de la historia ambiental y de la ecología, me permitieron comprender a las mujeres en relación con uno de los elementos más importantes de la ciudad, que es el río de San Juan de Dios. Entonces, como el río de San Juan de Dios es realmente un elemento medular en la historia urbana de Guadalajara, hoy en día la calzada Independencia, me pareció prudente utilizar bibliografía procedente de la ecología, ¿no? Y bueno, antes que nada, antes de pasar a la Agencia de las Mujeres en la Guadalajara del siglo XVI, lo que hice fue, años anteriores, realizar o reconstruir la configuración urbana de Guadalajara del siglo XVI a través de las expresiones espacializantes. Esto en palabras, en una forma muy breve, se trata de extraer las frases incluidas en los testamentos que tienen información espacial. Por ejemplo, si quisiéramos nosotros ubicar una casa en esa época, se triangula la información, muy parecido a lo que se hace ahora con un GPS. Se trabaja en diferentes categorías lingüísticas y se puede, por medio del análisis cartográfico de mapas de la época, plantear hipótesis sobre la ubicación de estos vecinos. Al hacer esto con los 59 testamentos, se pudo realizar una especie de polifonía que nos permite ubicar a muchos de ellos, ¿no? Se triangulan, aunque no tengamos información exacta de dónde vivían, este sistema nos permite plantear hipótesis de esta manera. Y eso es muy interesante porque la ciudad no nada más es la parte física, sino también es el entramado social y relacional entre los vecinos. Aquí entonces también hay una especie de teoría. Hay que recordar que el trazado urbano de Guadalajara y de todas las ciudades que fundaron los conquistadores son ciudades que tenían, digamos, tenían expectativas panópticas, son instrumento de conquista, por lo tanto, al nosotros presentar las mujeres como primeras pobladoras, las estamos también presentando como agentes en la conquista. Y esto es muy interesante porque normalmente se piensa que es masculina, ¿no? La conquista y normalmente también
se piensa que es únicamente la parte bélica y dejamos la parte de poblamiento por un lado, cuando es precisamente la que ejerce la ocupación territorial, y en ese sentido vemos la agencia de las mujeres muy activa. A grandes rasgos, con esta metodología que se planteó desde años antes, se puede plantear el ordenamiento de Guadalajara de esta manera: las zonas que estuvieron más ubicadas, más ocupadas, el río de San Juan de Dios, y el número de vecinos que testaron sus documentos. Obviamente no son todos los 500 habitantes que indican las fuentes que vivieron, pero sí aquellos vecinos más relevantes, ¿no? Entonces, este fue el escenario donde yo filtré con perspectiva de género los testamentos que eran sobre mujeres, ¿no? Y precisamente aquí, para no caer en anacronismos, me gustaría dejar en claro que estoy como utilizando una especie de puente entre lo que viene siendo desarrollo urbano, crecimiento urbano con poblamiento. ¿Okay? El poblamiento pues es diferente, pero es el concepto que nos va a permitir verlas a las mujeres pues, en acción y en agencia en estos procesos, ¿no? También me gustaría indicar que al presentarlas como vecinas no me refiero como a la persona que vive enseguida de un domicilio como lo entendemos actualmente, sino en el concepto del siglo XVI, que implica una persona que está a cargo de un hogar, que cuenta con la capacidad de contratar fuerza de mano de obra, que cuenta incluso hasta con armas. Entonces, es una categoría un tanto privilegiada para la época, y en este sentido podemos ver a las mujeres que pueden ser vecinas, ¿no? Es un concepto meramente urbano que nos va a permitir conocerlas de esta manera, sin necesidad de hacer un acercamiento a través de sus relaciones maritales o de sus padres conquistadores o de sus esposos, ¿no? Una vez analizando estos 7 testamentos, surgieron tres barrios o tres áreas en la ciudad muy importantes. Por ejemplo, el área de donde está el templo de San Agustín. Ahí encontramos a 2 mujeres con perfiles muy interesantes. La primera sería Alfonsina de la Paz y la segunda Juana Velázquez. ¿Ok? Alfonsina de la Paz nos habla de un testamento con objetos de lujo, importados, la mayoría, por ejemplo, de China. Cuenta como les comento, un testamento con bastantes objetos, y esto permite plantear o posicionarla dentro de los negocios transatlánticos, ¿no? O sea, a través de su testamento podemos ver cómo Guadalajara es un lugar donde se pueden adquirir y donde circulan bienes de este tipo, ¿no? Además, Alfonsina de la Paz, aparte de todo el capital relacional que ella tiene, está inmiscuida o está envuelta en una red eclesiástica y mercantil muy relevante, y nos conecta directamente con Juana Velázquez, quien Juana Velázquez no menciona vivir cerca de San Agustín. Aquí me gustaría hacer una anotación. Eh, ok, claro. Ahí están ya, ¿verdad? Aquí me gustaría hacer una anotación, Juan. Cuando un vecino en su testamento indica que vive cerca de un convento, indica cierto poder, ¿no? O que está cerca de las plazas, indica también cierto poder. Hay que recordar que estas ciudades trazadas como en tablero de ajedrez están cargadas de símbolos y de códigos que implican la jerarquización de la sociedad. Por lo tanto, mientras más cerca de la catedral o más cerca de algún convento, mayor el prestigio del vecino. Entonces, Alfonsina de la Paz deja claramente que ya vive frontero a San Agustín. Posteriormente tenemos a Juana Velázquez, quien no indica vivir en San Agustín, pero sí indica ser propietaria de una casa en la calle principal. Además, nos deja en su testamento que cuenta con bienes urbanos y rurales, y también refleja una red de flujos comerciales del Imperio Hispano, ¿no? Aquí podemos nosotros vincular o ponerlas en la misma especie de barrio o de polígono, por así decirlo, debido a que la calle principal en aquel entonces era la calle Morelos. Entonces, bueno, son vecinas, están en el texto, podemos ver que están relacionadas con personajes de la vida eclesiástica relevantes en Guadalajara del siglo XVI, que están
rodeadas de vecinos muy importantes como los Saldívar, etcétera. Entonces son de las vecinas más prominentes de Guadalajara. El segundo grupo de vecinas que pude localizar son las vecinas que estaban más emparentadas con los conquistadores y que vivían precisamente a la banda del río. Esto es interesante porque Guadalajara empezó a edificarse a la banda del río gracias a los primeros planes que tenían los conquistadores, como Cristóbal de Oñate, quien pensó y diseñó la ciudad a la banda del río. No obstante, para finales del siglo XVI, este tipo este plan urbano quedó en el olvido, ¿no? Y la zona del río de San Juan de Dios pasó a ser marginal, llena de conquistadores, como lo podemos ver, pero no en el sentido, o sea, ya en una parte, pues sí, un poco pauperizada, ¿no? En esta zona encontramos a María de Sámano, Ana de la Cerda y Petronila de Estrada, todas relacionadas con los conquistadores, con la élite fundacional, y son muy interesantes porque estas mujeres no las vemos o en su testamento no incluyen estos bienes de lujo que pueden, como las otras dos vecinas que nos pueden ayudar a ilustrar a Guadalajara y sus conexiones con el mercado transatlántico, pero sí podemos ver a estas mujeres como parte activa de la producción y construcción de la ciudad, porque muchas de ellas, bueno, por lo menos María de Sámano posee un molino, lo que indica que está inmiscuida totalmente en la producción de la ciudad. Perdón, Ana de la Cerda es la que tiene el molino, ¿no? Tiene también, está relacionada directamente con las infraestructuras hidráulicas de la ciudad y de la transformación productiva. Estamos viendo como un perfil muy diferente a aquellas vecinas que estaban cerca de San Agustín. Lamentablemente también hablamos de casas en zonas que se consideran malsanas. Ellas mismas hablan de estos problemas de sus casas y Petronila de Estrada, relacionada con toda la ciudad, es muy relevante y fue esposa también de Bernardo de Balbuena. Tenían su propiedad a la banda del río y la convirtieron en un mesón público. Eso quiere decir que es una especie de hotel, pudiéramos decir, no exactamente, pero la vemos en los negocios, ella estaba en constante contacto con las personas que llegaban a la ciudad. Ah, ok. Aquí, digamos que si seguimos los postulados de Scott, que nos dice que, bueno, el género es una categoría para analizar las relaciones entre los géneros, y si consideramos que la ciudad es un entramado de relaciones entre vecinos, esclavos, comerciantes, eclesiásticos, etcétera, pues no podemos dejar de fuera a dos personajes masculinos que se encargan de relacionar todas estas vecinas femeninas con el resto de la ciudad, que son Bernardo de Balbuena y Melchor Sotomayor. Gracias a las propiedades de estos dos personajes podemos conectar y podemos anclar a las propiedades de las mujeres en un núcleo urbano mucho más amplio, articulado por la calle de las Carnicerías, por la Real Audiencia, lo que permite observar la ciudad a una escala un poco más amplia, ¿no? Y aparte funcionan como una especie de intermediarios, o lo podemos plantear como una intermediación masculina que potencia, legitimiza y enlaza las agencias femeninas dispersas entre los márgenes y el centro. De esta manera tenemos una cadena urbana que corre del puente al cabildo o a la catedral y a los conventos. Entonces se van entrelazando entre hombres y mujeres, sus propiedades, aquí estamos hablando, todo se entrelaza a través de sus propiedades por medio de vecinos. Y aquí algo muy interesante que lo voy a dejar planteado porque fueron de las cosas que no pude resolver por la extensión del documento y porque pues es una idea nueva que me acaba de surgir. Me gustaría presentarles a doña Catalina López de Olivares y plantear el hecho de que la dote en la producción del espacio urbano es una posibilidad muy interesante de continuar profundizando en la Guadalajara del siglo XVI, ya que precisamente son estas mujeres a través de la dote las que se encargan también de distribuir las cuestiones urbanas, ¿no? Hay propiedades que circulan cuando las mujeres se van a casar, bueno, no circulan las casas, sino las escrituras de estas casas, digamos, pasan de un propietario a otro y obtienen, podemos ver
qué propiedades fueron las que se movieron cada que se casaban ciertas personas, ¿no? Aquí, bueno, fue un experimento también que hice a través del perfil prosopográfico de doña Catalina López de Olivares, el diccionario biográfico de Thomas Hillacus, y toda la documentación que pude encontrar sobre ella, decidí entrenar un modelo de inteligencia artificial y ver cómo pudo haber sido ella a través de todos sus documentos. Y bueno, aparentemente eso es lo que la inteligencia artificial nos presenta como a doña Catalina, ¿no? Obviamente está considerando su testamento, muchos documentos los que se utilizaron para que pudiera imaginar cómo sería ella, ¿no? Entonces, estas son de las cosas más interesantes que surgieron de este trabajo, pensar que la dote también es una oportunidad para estudiar el espacio urbano, nunca se me ha ocurrido, por eso estoy muy agradecida e entusiasmada por el espacio de este seminario. Me permitió ver nuevas vertientes y nuevas ventanas hacia el estudio de Guadalajara, ¿no? Y bueno, conclusiones finales, repensar la ciudad desde sus vecinas. Hay una agencia espacial femenina, contrario a la interpretación historiográfica dominante, que ha asociado el poblamiento y la agencia vecinal exclusivamente con varones. Entonces, ya desde ahí hay resultados muy interesantes. El metabolismo urbano también puede ser aplicado con perspectiva de género y nos da una lectura femenina y ecológica para la producción del espacio urbano. Además, nos permite poner en relación a las mujeres con el río San Juan de Dios y la actividad productiva y el acceso al agua. Además, bueno, también repensar de esta manera el siglo XVI nos permite acercarnos a narrativas históricas diferentes y visibilizar a las mujeres como sujetos históricos con capacidad de agencia. Y con esto cierro. Nuevamente agradezco el espacio y estoy atenta a los comentarios. Gracias, Lidia, felicidades. Bueno, la verdad es que sí, es muy interesante todo esto que nos planteaste. Bueno, tenías todavía 3 minutos, pero gracias por la disciplina. Seguramente esto nos dará pie para poder tener más espacio para los comentarios. Enseguida voy a presentar a tu lectora de esta mañana. A ver, permítame un segundito nada más. Sí, es Jessica, ¿no? Bueno, quien va a comentar tu ponencia esta mañana es Yesenia Noemí Carrillo de la Riva. Ella es licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara y maestra en Historia de México por la misma casa de estudios, actualmente certificada como Apple Teacher. Se desempeña como auxiliar de coordinación en el Instituto América Jardines del Country. Además, forma parte del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales, además de asistir a diversos seminarios y conferencias sobre estudios de género y de historia. Su interés particular de investigación ha sido la participación de mujeres católicas en el contexto del conflicto Iglesia-Estado en México durante el periodo sexenal de Lázaro Cárdenas, y los últimos temas de investigación que ha explorado emplean los estudios de género para analizar la construcción de imaginarios, representaciones en torno al ideal de ser mujer por la Acción Católica Mexicana y de codificar la función de mujeres católicas en la segunda etapa de la Guerra Cristera. Bien, te cedo la palabra, Jessy, tienes 10 minutos. Bueno, pues antes que nada quiero agradecer por la invitación, ahora como comentarista a la doctora Lidia Vallardo y a la doctora Hilda Monraz, y a la doctora Lidia por invitarme a ser lectora de su texto que me pareció sumamente interesante. Y bueno, voy a dar lectura para ser un poquito más breve en los tiempos. Quiero comenzar mi comentario puntualizando que es el texto Vecinas, Doñas y Dueñas. Aunque es un estudio que forma parte de una investigación inicial y en el que las fuentes pues, son complejas, me resulta innovador porque introduce ideas frescas que nos llevan a nuevas perspectivas de análisis, abre la brecha hacia una nueva veta de investigación sobre la historia de las mujeres de la Nueva Galicia del siglo XVI. Así que nos lleva a fijar la mirada más allá de los roles de género y nos conduce a observar lo atípico, lo inusual y especial, como fue la pertenencia, administración, implicación socioespacial y ambiental de las mujeres en la sociedad tapatía.
a partir de un contexto que se creía inherentemente masculino, como fue el poblamiento y conquista de la Nueva Galicia, marcados por una visión androcéntrica. En primer lugar, hablaré sobre la estructura del capítulo, la cual me parece pertinente porque ayuda a aclarar los fines de la investigación de manera clara. La autora comienza con un resumen donde señala de manera precisa sus objetos y objetivos de estudio, que es examinar a las primeras vecinas de Guadalajara como agentes esenciales en la consolidación física y social de la ciudad, a través de 7 testamentos del corpus de Rodrigo Hernández Cordero. Después nos da una introducción concisa sobre el manejo de las fuentes y su aparato teórico-metodológico que utilizó para el análisis de dichas fuentes. Posteriormente nos explica cómo se diseñó el espacio geográfico de la ciudad utilizando términos de urbanística, pero que son importantes para comprender el tema y sobre todo para plantearse nuevas preguntas de análisis. Así, la autora nos va llevando hacia una explicación del marco legal hispanoamericano con el otorgamiento de propiedades para recaer en el análisis de las fuentes que denotan que hubo mujeres dueñas de propiedades y las implicaciones socioespaciales que tuvieron. Y finalmente llega una última reflexión donde constata su hipótesis. Ahora bien, el trabajo me parece muy pulcro en cuanto a redacción. Cabe señalar que solo encontré muy pequeños errores de ortografía, pero en sí el texto es muy claro y fácil de leer. En cuanto a contenido, me gustaría sugerir que la autora debería explicar de manera más detallada lo que son los protocolos de Rodrigo Hernández Cordero, pues explicar básicamente quién es él, porque es importante mencionarlo y cómo influye en el tema en sí. Por otro lado, creo que la autora refleja en su texto ese gran desafío que representaron las fuentes, pero de manera muy audaz rescató la información necesaria para dar respuesta a sus planteamientos. En cuanto al uso de los estudios y categorías analíticas sobre género, me parece que le falta ahondar un poco más, porque si bien maneja a John Scott de manera acertada, lo hace de manera muy breve y, bueno, leyendo el texto, pues no encontré otras autoras, autores que abordan estudios de género y que le pueden ayudar a explicar todo su tema, ¿no? Porque ese tema, pues, es obvio que está lleno de una carga simbólica muy, muy especial. Entonces, sugiero que se adentre más a los cuestionamientos de esta misma autora y de otras que podrían ser de ayuda para explicar de manera más decodificada el tema. Bueno, por ejemplo, en la página 1 nos habla de que este estudio va más allá de presentar típicamente a las mujeres como esposas, hijas, viudas, etc. En esa parte me parece más pertinente usar la palabra representación porque engloba un imaginario, que en este caso para el tema pues sería el ideal sobre lo femenino en la época, ¿no? Explicar esta parte podría fortalecer su argumento sobre lo que era típicamente ser mujer en la Nueva Galicia del siglo XVI y los roles de género a los que ellas se debían de enfrentar. Y que, bueno, también formaban parte de un imaginario femenino y que de acuerdo pues a los hallazgos que ella ya nos explicó, pues vienen a romper un poco con el ideal típico, ¿no? Que nosotros tenemos sobre el tema y sobre esta época de la historia de Guadalajara. Entonces, bueno, sugiero leer autoras como Marta Lamas, con su obra titulada El género, la construcción cultural de la diferencia sexual, quien aborda la identidad de género. En este sentido, sería interesante llevar el análisis de tus documentos a la construcción de la identidad de género, porque aunque queda claro que hubo una forma relacional para articular dichas funciones urbanas, económicas y simbólicas entre ambos sexos, considero que también estas mujeres estaban atravesadas por lo que Marta Lamas denomina como identidad de género, lo cual es, y cito, cuando un infante se identifica con las manifestaciones, sentimientos o actitudes propias del género, ya sea masculino o femenino, y cuando asume esto crea su sentido de pertenencia a un grupo, ya sea el femenino o masculino, lo cual permeará su realidad. Lo que lleva a preguntarme, ¿estas mujeres actuaron desde una identificación de igualdad entre los sexos? Pensando un poco como las mujeres que yo he estudiado, como a Refugio Bolívar o a Sofía del Valle, que eran mujeres católicas que se relacionaban con jerarcas eclesiásticos, salieron de su espacio privado para insertarse al público y ellas siempre se sostuvieron y se identificaron con su papel de mujeres católicas y con los roles que se les habían puesto, aunque obviamente estaban rompiendo con algo. Entonces, bueno, pero no sé si las fuentes den para ello, ¿no? A lo que yo había platicado con la doctora Lidia anteriormente es de que pues las fuentes son escasas y son complejas incluso de leer, ¿no?
porque pues es otra caligrafía, etcétera. Entonces, pero sería muy interesante que tal vez el análisis también se pudiera llevar hacia esos cuestionamientos. Y bueno, por otra parte, quiero especificar que Joan Scott también nos da conceptos que pueden ayudar a repensar los roles de género. De manera preliminar nos dice que existe la oposición binaria a lo que es hombre y mujer. A partir de ello se dan los propios roles de género. Sin embargo, como he mencionado, este texto rompe con esos roles de género tradicionales a primera vista, pero el mismo texto nos invita a plantearnos qué había detrás de ello. Y la propuesta que nos brinda Scott con su concepto de alta política, el cual se va a ver interseccionado por la categoría de género, y el cual excluye a las mujeres de él, y también sobre todo de otro concepto que es el de la guerra, pues quienes iban a ella eran los hombres. La autora profundiza más y nos dice que los mismos procesos sociales entre los géneros dan forma al propio poder, pero cuando se cuestiona o altera representa una amenaza al sistema, que creo que pudiera estar pasando esto en lo que nos expusiste. De manera que me parecería interesante saber si Alfonsina reproducía las jerarquías sociales de su tiempo, aunque de cierta forma está implícito en el texto, pero no sé si las fuentes den para poner sobre la mesa cuáles eran en específico esas funciones económicas, políticas y religiosas de las que mencionas, aunque creo que eso también se quedó corto por la misma extensión del texto. Porque si bien está claro que ella ocupaba un puesto cerca de la iglesia y eso representaba cierto poder y estatus, de acuerdo al damero que nos presentaste, ¿cómo era su relación con los aparatos de poder? ¿Cómo sería en el mismo clérigo su relación con los demás comerciantes y con la misma política? Ella llevó a cabo actividades que la llevaran a dibujar las relaciones de poder entre los géneros, siguiendo un poco como los planteamientos de Scott, o a salir del espacio privado, a insertarse en el público, o solo su apellido y posesiones heredadas eran más que suficientes para que los demás la consideraran una mujer digna de respeto y se pudiera insertar en los círculos de poder de la época y así romper con la agencia tradicional del poder. Ellas podrían nombrarse como conquistadoras, fueron agentes activos de la guerra. Todo ello podría llevarte a cuestionar si el poder político y el sistema social se vio amenazado o simplemente era parte de un plan para poblar la nueva tierra conquistada. Para ello voy a cerrar esta reflexión con lo que afirma Scott. Los historiadores necesitan examinar las formas en que se construyen sustancialmente las identidades de género y relatar sus hallazgos a través de una serie de actividades, organizaciones sociales y representaciones históricas específicas. Y bueno, creo que es un trabajo que ojalá que se pudiera profundizar más porque creo que vendría a romper con muchos imaginarios y simbolismos que tenemos típicamente sobre el siglo XVI y en relación con las mujeres. Y pues no me queda más que felicitarte por este texto, tus investigaciones. Muchas gracias, Yesenia. Creo que, bueno, es muy interesante tu reflexión. Vamos a continuar con la segunda ponente de esta mañana, quien es Carla Ramírez. Voy a leer una breve, una síntesis curricular de Carla Marlene Ramírez Lomelí. Ella es mujer y madre, licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara. Sus intereses son la historia de género en la vejez, historia social y la historia de la educación. Ha trabajado como docente en diferentes niveles educativos y como asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Recientemente colabora en la investigación de la colección José María Lafragua de la UNAM para proyectos de historia social y de la educación en el siglo XIX en Guadalajara. Su objetivo como académica es visibilizar a las mujeres en los espacios hegemónicos historiados por el género masculino y buscar relatos más equitativos. Esta mañana nos va a presentar la ponencia Las manos y las faldas que lo limpian y lo escuchan todo. Género, vejez y trabajo doméstico durante el Porfiriato en Guadalajara. Adelante, te cedo la palabra. Hola, muchísimas gracias por este espacio a las organizadoras de este seminario. Sin más, voy a compartir pantalla para comenzar.
Ok, como bien lo menciona la doctora, el título es Las manos y las faldas que lo limpian y lo escuchan todo, género, vejez y trabajo doméstico durante el Porfiriato en Guadalajara. Eh, Voy a tratar de ser muy breve, por respeto a las demás compañeras, y el contenido de esta presentación son prácticamente cinco puntos, ¿no? Primero, el contexto sobre el registro de domésticos, que es la fuente principal de esta investigación. Lo segundo son los conceptos de vigilar y castigar, sobre todo a las mujeres y de clases bajas. Lo tercero son el contexto espaciotemporal de Guadalajara en el Porfiriato y las mujeres trabajadoras. El cuarto es el género y trabajo y el espacio privado en el trabajo doméstico femenino en la vejez específicamente. Y el quinto, finalmente, sería el ser mujer trabajadora en la vejez, ¿no? Este trabajo representa solo una fracción de una investigación mucho más extensa y tiene como objetivo analizar en este caso, como estudio de caso, algunas mujeres mayores de 60 años que fungieron como trabajadoras del servicio doméstico en Guadalajara, así como la relación que existe con su clase social y su contexto. Para contextualizar un poco el ambiente social de estas mujeres, es importante mencionar las siguientes características que engloban el trabajo doméstico. En primera instancia, las labores del hogar representan en diferentes lugares del mundo y de la historia una actividad desvalorizada y principalmente heredada por nacimiento al sexo femenino. Además de que el trabajo doméstico era visto como una actividad que requería de poca habilidad o poca instrucción. En segunda instancia, los trabajos del hogar también fueron compartidos entre trabajadoras y patronas, pero se reservaba las actividades más desagradables a las primeras. En tercer lugar, el origen de estas mujeres también suele ser de un estrato social bajo, casi en la mayoría de los casos, y por ende carecen de una educación escolar. En el caso de Guadalajara, muchas de las mujeres que tomamos aquí como ejemplo, pues suelen ser migrantes de pueblos aledaños, y en otros casos, en otras latitudes como Oaxaca o Ciudad de México, pueden ser de orígenes indígenas, lo que aumentaba también la discriminación hacia sus costumbres, formas de hablar y vestimentas. Como respuesta a priori de algunas preguntas que me planteé al principio de esta investigación, como por qué estas mujeres trabajaban como domésticas, por qué formaban parte de las clases sociales bajas, qué estereotipos estuvieron ligados, si tenían algún tipo de poder dentro del hogar, si era diferente ser empleada doméstica joven a una llamada vieja, una empleada vieja, cuáles eran las diferencias, etcétera. Como respuesta a priori a todas estas preguntas e ideas anteriores, pues yo planteo que con base en el contexto social de estas mujeres, fueron un grupo invisibilizado a conveniencia, explotado, con muchos prejuicios y que a pesar de tener una imagen negativa para las clases altas y acomodadas que más adelante voy a analizar, las trabajadoras domésticas fueron una población pues necesaria y sobre todo utilizada en la élite, ¿no? Al mismo tiempo que fue un grupo que se trató de controlar mediante la vigilancia, la reglamentación y la satanización sobre su género y clase social por parte del Estado y por los medios de comunicación de la época, ¿no? Eh, Sobre el contexto del registro de domésticas, que es la base de esta investigación, sobre qué era ser trabajadora doméstica, según en el Código Civil del Estado de Jalisco de 1886, se llamó un servicio doméstico al que se presenta temporalmente a cualquier individuo por otro que vive con él y mediante cierta retribución. No, no especifican sobre cuáles eran los pagos, ¿no? Más allá del concepto emanado del Estado, sabemos sobre la existencia y trabajo de estas mujeres como domésticas gracias a el registro de domésticos realizado a partir del 1 de mayo de 1888 hasta 1894, ¿no? Ese es el año del último libro que hasta ahora tenemos registro, que se encuentra en el Archivo Municipal de Guadalajara. Sobre el corpus documentado, sabemos que entre los 8 libros que hasta ahora conocemos existen más de 5,000 fichas de hombres y mujeres y niños que pertenecen al servicio doméstico en Guadalajara, pero este registro viene de un reglamento o proviene de un reglamento de criados, tal cual el nombre, expedido el 1 de marzo de 1888 por la Jefatura Política del Primer Cantón del Estado de Jalisco.
En el reglamento se mencionaban los datos que tenían que registrarse de los empleados en los libros y contaban con una fotografía, nombre, lugar de origen, domicilio, rasgos físicos en algunas ocasiones, estado civil, sobre todo la edad, ocupaciones y quiénes los recomendaban, quiénes eran sus empleadores, cuántos ganaban, fecha. Y a partir de esto se expedía una libreta que contenía los datos anteriores, además del reglamento de criados de los artículos del Código Civil relacionados al trabajo doméstico. Em, la libreta costaba en ese entonces 25 centavos y los y las trabajadoras tenían que adquirirla obligatoriamente, ya que si se presentaban a servir en alguna casa sin libreta o no llegaban a cumplir con las demás obligaciones que imponía dicho reglamento, se les aplicaba una multa de 1 a 30 pesos o no podían trabajar, ¿no? En la cuestión de la vigilancia y el control, las libretas antes escritas eran entregadas al empleador y cuando comenzaban en una nueva casa los patrones las retenían y tenían total libertad de hacer en ellas anotaciones, denuncias, observaciones y así cuando el empleado dejase el trabajo para ir a una nueva casa, el patrón regresaba la libreta con anotaciones que podían advertir a los nuevos empleadores y perjudicar o beneficiar, según fuera el caso, a los empleados o en este caso a las empleadas. En caso de haber desacuerdos entre ambas partes o acusaciones de abuso de confianza o robo por parte del empleado, el patrón podía retener la libreta y provocar así que la trabajadora no pudiera ingresar a servir a una nueva casa, ¿no? Siguiendo con esto, siguiendo con las ideas del historiador Robert Cooley, se entiende que el reglamento como el registro de domésticos fueron una petición y una forma de demanda de parte pues, de la élite, entre otras cosas, para poder tener control de quienes entraban a sus casas y vivían con sus familias. Y estas medidas provenían pues del miedo y el prejuicio hacia la delincuencia y la pobreza que existía sobre este grupo durante gran parte del siglo XIX, ¿no? Por ende, la creación de ambos documentos cumplían con la función de buscar más bien protección de los bienes materiales de clases altas, todo supervisado y controlado justo por parte de instituciones de justicia en Guadalajara, ¿no? El reglamento, junto con el Código Civil y junto al registro, pues se encargaron de ser herramientas de vigilancia y de castigo constante, sobre todo para las mujeres trabajadoras, quienes irremediablemente estaban sujetas a la voluntad de los patrones, ¿no? Y con la perspectiva de género con la que se desea ver este trabajo, pues es posible tener una lectura de otra forma patriarcal, del control del cuerpo, de las actitudes, de la moral, de las economías y pues inclusive de las vidas de estas mujeres, ¿no? Un estilo de biopolítica, como lo llama Foucault, donde el Estado es un interventor de la vida y el comportamiento de este grupo de trabajadoras, ¿no? El Código Civil de Jalisco tuvo algunos apartados que intervinieron también en el sueldo que ellas recibían, ya que de la capacidad de adquisición monetaria que ellas pudieran obtener, se tenía que considerar su género, sus actividades y sobre todo sus edades, ¿no? Em, y como era común en la época, tuvieron peores oportunidades laborales y sufrieron mayor discriminación aquellas mujeres que estaban enfermas o que eran consideradas viejas, que son el grupo a visibilizar en este escrito. En el contexto espaciotemporal de Guadalajara y los orígenes de estas mujeres, ¿no? De dónde provenían, durante el porfiriato se produjo un crecimiento como centro urbano de la ciudad. Este desarrollo local provoca que la zona atrajera grandes grupos de migrantes, entre ellos mujeres de todas las edades y de orígenes rurales que provenían pues de un campo abandonado y que buscaban en la ciudad una oportunidad para mejorar su vida. Así fue que todas ellas buscan sobrevivir y subsistir en esta región dedicándose a oficios como el de empleadas domésticas, en otros casos prostitución, comercio ambulante y otro, siendo estos trabajos constantemente asociados a la pobreza y por ende a la criminalidad. Eh, Uno de los principales conflictos del trabajo femenino y del trabajo doméstico en Guadalajara fue que era una actividad que se tenía que realizar fuera de la casa, la calle y el trabajo, pues no eran adjetivos en ese entonces
compatibles con el concepto de una dama del siglo XIX. Una dama, según las autoras Anderson y Sincer, era aquella mujer que no utilizaba sus manos y cuerpo para ganarse la vida y mucho menos salía del espacio privado que era el hogar. Eh, Socialmente, el papel de la mujer en el 19 pues estaba determinado por su función reproductora y las mujeres jóvenes tenían roles y eran blanco de estereotipos diferentes a las mujeres viejas, ¿no? Las primeras debían ser más controladas en el ámbito reproductivo, mientras que las segundas tenían un rol dirigido hacia la vigilancia de las anteriores. Respecto al papel de las mujeres de edades avanzadas o llamadas viejas, la función reproductora de estas ya era inexistente por su longevidad y para la sociedad la existencia de mujeres que no podían dar hijos nuevos al Estado y que además su mano de obra ante los ojos del incipiente capitalismo era de menor calidad que del resto, por el desgaste del cuerpo, pasaban a tener otro tipo de participación en la sociedad, aunque también corrían un mínimo riesgo de deshonra. Estas mujeres, junto con los hombres o madres de familia, patronas, participaban en este férreo control y aparato represivo, vigilando y cuidando a las mismas mujeres más jóvenes para que éstas conservaran el honor y pudor femenino, la honra sexual y la reputación de la virtud, ¿no? En el espacio privado y el trabajo doméstico femenino en la vejez, como se verán en los siguientes registros, la mayoría de estas mujeres estaban viviendo su vejez y tenían más de 60 años a finales del siglo XIX, ¿no? En su mayoría eran viudas, otras muy pocas realmente solteras, y yo no tengo acá casi ninguna casada. Por desgracia, no tenemos certeza de que estas mujeres hayan sido madres o estuvieran encargadas del cuidado de algún otro familiar. Lo que sí podemos interpretar con ayuda de las cifras es la tendencia que existía hacia estar soltera. Suponemos que esto se debió a que el trabajo tan demandante como el del servicio doméstico, con largas jornadas de trabajo mal pagado o inclusive en ocasiones haber vivido bajo el mismo techo que los patrones, pues no dio pie a que estas mujeres formaran sus propias familias o ni tuvieran tiempo para crear los propios hijos, ¿no? Pues la tendencia también al abandono infantil en esta época era una realidad, y también era duramente criticada en la época. Por otro lado, el género en este trabajo, además de determinar el espacio en que se desempeñaban estas mujeres, influyó en las actividades que llevaban a cabo y sobre todo en las labores del cuidado, ¿no? En el grupo de mujeres mayores de 60, el oficio o la actividad que desempeñaban con frecuencia dentro de las casas era el de cocineras y mucho en menor cantidad las de recamareras. Y con respecto a los oficios, es curioso observar que a pesar de que existieron otros como el de nodriza, que por cierto fue el mejor pagado, costureras o amas de llave, todos relacionados con el espacio privado, en ninguna de las actividades apareció haber participado el grupo de mujeres de 60 años. En los demás oficios, es importante no perder de vista que las condiciones físicas que posiblemente tenía una mujer de 60 años, probablemente mala vista, problemas de articulación o de salud, memoria, entre otras dificultades físicas, propiciaron que fuera la cocina y las habitaciones en los que comúnmente se desenvolviera. Respecto a los sueldos de estas mujeres mayores, que iban desde 1 peso hasta los 5 pesos, el tiempo que llevaran trabajando con sus empleadores realmente no determinaba en algunos casos el nivel de su sueldo. Aquí hay 4 ejemplos de mujeres de arriba de 60 años, todas cocineras. El primer ejemplo es el de María de Jesús Santos Coy, de Guadalajara, 60 años, viuda, cocinera, que sirvió al señor Francisco Martínez Gallardo, 11 años, durante 11 años, y ganaba 5 pesos. Esta es la cantidad más alta que pudo haber llegado a ganar este grupo de mujeres. Siguiendo con el segundo caso, el de Ramona Cárdenas de Jiquilpan, viuda también de 60 años, que fue cocinera en la casa de don Lorenzo Villaseñor durante 3 años y ganaba 4 pesos. Luego está Josefa Barajas, de Guadalajara, de 60 años, su domicilio registrado en la calle La Merced, porque esto es muy importante, casi todas las trabajadoras habitaban, bueno, sus empleadores habitaban en lo que hoy es el centro de Guadalajara, ¿no? La primera, por lo menos, las primeras manzanas.
Josefa Barajas de Guadalajara tenía 60 años, su domicilio estaba registrado en la calle La Merced, número 11, trabajó con Juan Zuluaga y fue cocinera durante 40 años. Esto nos indica que comenzó a trabajar para él a los 20 y su sueldo era de apenas 2 pesos, ¿no? Esto nos muestra justo que el sueldo bajo no se modificaba incluso con la cantidad de años trabajados. Existen otros casos como el de Victoria Palafox, de 67 años, que fue cocinera, vivió en la calle del Pilar, trabajó durante 4 años para doña Ángela Galindo y según su registro no ganaba nada, ¿no? La fecha anterior resalta justo la relación que muchos autores llaman como paternalista, que se presume tenían algunos empleadores sobre sus trabajadores y también cabe la posibilidad de que los patrones y empleadores en ocasiones hicieran acuerdos de intercambiar trabajo doméstico por comida, vivienda, educación o por algún pago de alguna deuda con el empleador Dentro de la perspectiva de género, otra lectura posible también es que haber trabajado dentro de una casa en el espacio privado haya otorgado cierta seguridad a las mujeres durante esta época. A propósito de esta diferencia entre salarios y oficios determinados por la edad y el género, pues el Código Civil del Estado de Jalisco, en el artículo 2439, dice, refuerza esta diferenciación, ¿no? Que a falta de un convenio expreso sobre retribución o salario, se observará la costumbre del lugar, teniéndose en consideración la clase de trabajo y el sexo, edad y aptitud del que presta el servicio. ¿No? Por eso es que no hay mucha homogeneidad en los registros, ¿no? Variando cantidades y años de servicio. Además de que también carecemos de mayor contexto sobre cuáles eran las actividades puntuales que realizaban estas mujeres dentro de las casas, si tenían días de descanso o los acuerdos entre empleadores y trabajadores, ¿no? Para abordar rápidamente el tema de la vejez, es importante puntualizar los conceptos de viejas y ancianas, ¿no? Porque en esta investigación hablamos de trabajadoras viejas y no trabajadoras ancianas. El autor Juan Vivaldo Martínez, en el texto La vejez en el porfiriato, señala que la diferencia entre utilizar uno y otro concepto es la diferencia entre tener mayor experiencia de vida y tener cierto nivel económico y educativo, lo que provoca una distinción de conceptos ligada a la posición social de los que envejecían. Eh, no voy a reparar mucho en eso por la cuestión de el tiempo y voy a hablar, por ejemplo, de el caso de la vejez reflejada en el registro de domésticos. Apenas el 17.44% de las fichas pertenecen a personas mayores de 60 años y solo el 10% aproximadamente son puntualmente mujeres mayores de 60 años. Las trabajadoras con más edad que encontramos en este registro tuvieron entre 80 y 89 años. Una de ellas fue Lucía Martínez, de 89 años, ¿no? Oriunda de Guadalajara, que vivió en Santo Domingo, cocinera, y al momento del registro apenas tenía un mes de trabajar con él, ganaba un sueldo de 3 pesos y pues este caso llama la atención ya que a pesar de ser una mujer de edad muy avanzada, fue contratada por Teófilo. eh, el, bueno, ese era el nombre de Teófilo Loreto, el nombre de su empleador. Esta ficha resalta la idea justo de que a pesar de ser mujer mayor y estar cerca de los 90, la necesidad de trabajar para sobrevivir en esa época pues no conoció límites, ¿no? Las mujeres que tenían entre 60 y 85 años en Guadalajara apenas eran el 3.59% de la población en el año de 1885, ¿no? Siguiendo esta misma línea de las cifras, la diferencia entre géneros también se ve reflejada en el censo de Peñafiel en 1885, en el cual sabemos que en la ciudad de Guadalajara existían 7.764 trabajadores domésticos, hombres y mujeres, de los cuales 192.922 eran hombres, mientras que 5.842 eran mujeres, siendo las mujeres las de mayor representación, ¿no? Si hablamos de otros cantones de Jalisco, era un total de 16.989 de mujeres trabajadoras domésticas, siendo este el oficio con mayor presencia en todo el estado, ¿no?
Dentro de la visión de la prensa tapatía se describía también a las mujeres trabajadoras domésticas como viejas, con estereotipos peyorativos tales como mujeres en desventaja, sin educación, poco inteligentes, sin instrucción alguna, viciosas o ignorantes, ¿no? Esto se menciona en el periódico mensual El Protector de la Infancia, redactado en 1872 en Guadalajara. Mientras que la élite tapatía también replica constantemente su opinión sobre estas mujeres en relatos de las mismas damas de la ciudad. Una de ellas es Concepción Bernardelli, quien tiene un diario en el que se refiere a los trabajadores como servidumbre o indica también que son personas criados, o sea, los llama como criados, como una plaga terrible e innecesaria, y también los llama criados, pues, espiones, ¿no? Con esta última cita ya concluyo esta presentación. Esta busca ser un trabajo muchísimo más extenso, que tiene todavía muchas dudas sin resolver. Em, esta presentación nace de la necesidad de hacer una historia de la vejez y del trabajo doméstico. Todo esto nace del sentimiento de los tiempos de desigualdad y explotación y prejuicio hacia las trabajadoras o empleadas domésticas que no han cambiado del todo, el clasismo, el racismo. em, el trabajo aquí presente, pues, pretende ser una sencilla aportación al amplísimo diálogo que busca hacer justicia histórica y visibilizar y nombrar lo que vivieron y viven estas mujeres de edades avanzadas provenientes de contextos precarios. Y sería todo. Pues efectivamente, Carla, muy pertinentes tus reflexiones y sobre todo, pues, hacerlo de manera histórica, ¿no? Ahora sí que nuestra evolución como sociedad. Y bueno, voy a darle la palabra a Diana Saraí García, que nos va a hacer favor de comentar tu trabajo, y voy a leer para ello una breve semblanza. Diana Saraí García González es licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara y maestra en Estudios Sociales y Humanos por el Colegio de Jalisco. Actualmente es psicóloga clínica con perspectiva de género, adscrita a la Secretaría Técnica de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Jalisco, donde brinda asistencia psicológica especializada a personas víctimas de algún delito penal, sobre todo en temas de violencia familiar y de género, abuso sexual, feminicidio y desaparición de personas. Sus principales líneas de investigación han sido acerca de las identidades y subjetividades con relación al género y al trabajo productivo y reproductivo, sobre todo orientado a las maternidades y paternidades y a su vez a las políticas públicas conciliatorias, partiendo desde un enfoque feminista y de derechos humanos. Adelante, Diana, te escuchamos. Gracias por aceptar la invitación. Hola, buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación a participar como la lectora de Carla, a la cual primero pues sí quiero felicitar porque creo que es un texto interesante. Hace planteamientos muy oportunos que se entretejen y que al mismo tiempo dan sentido y cuerpo al texto, ¿no? Yo me hice algunos cuestionamientos conforme la iba leyendo y quizás ella ya ha ido también respondiendo algunas cosas en otros momentos porque pues entendemos que esto solamente es un fragmento, pero espero que esto de alguna manera pues abone mucho al proyecto de Carla, ¿no? En ese marco, como les decía, sus cuestionamientos me parecen que están bien planteados. Sin embargo, también considero que todavía quedan elementos por explorar más a fondo y que pueden enriquecer mucho su investigación. Aquí se abordan dos conceptos principales, ¿no? Que es el trabajo doméstico, que mucho tiene que ver con la división sexual del trabajo, y la vejez, que como tú también lo explicas, Carla, utilizas el término vieja por la carga social y simbólica que esto venía representando, ¿no? Sobre todo para este tipo o para este grupo de mujeres, vaya.
Pero esto a su vez también se hila con el género, obviamente, y por tanto con las identidades y subjetividades que se van construyendo a raíz de esto. Y por tanto con las, es decir, como vamos, es la manera en cómo vamos como de alguna manera encarnando al género, ¿no? Con esto lo que yo te quiero compartir es que sería muy bueno explorar como contexto histórico el significado o la importancia, digamos, que no solo desde lo social, sino también desde la feminidad se le otorgaba esta división sexual del trabajo que se reflejó en el servicio doméstico, para esbozar también en la medida de lo posible, obviamente por la temporalidad que tú estás estudiando y los archivos de los que tú puedes echar mano, ¿qué les representaba a ellas vivirse en edad de adultas mayores ejerciendo un trabajo donde se les vigilaba, se les controlaba y se les estigmatizaba, ¿no? Etcétera. Pero también entendiendo pues que no era cualquier trabajo, ¿no? Porque pensemos que conforme a las diferencias construidas social y culturalmente, pues se va dando un orden simbólico y discursivo que también va instalando normas, lugares y valores para el ser mujer y que a partir de ahí también vamos construyendo nuestras identidades femeninas. Es así como de alguna manera podríamos decir que el espacio doméstico se presenta como el nicho femenino, ligado también a las prácticas de la maternidad y que de ahí el trabajo doméstico se piensa y se viva como una parte de identidad, pues sí, como de identidad femenina, podríamos decirlo, ¿no? Lo que al mismo tiempo también nos conduce al análisis y la reflexión de cómo se ha ido construyendo el modelo de la feminidad en el sentido de pensarlo en cómo se nos ha instruido que el ser femenino o el modelo ideal de la feminidad es el ser para otros, ¿no? Y que de alguna manera, pues obviamente lo vemos cuando estas mujeres, o cuando incluso las mujeres de nuestras vidas, como son nuestras abuelas o nuestras madres, van dejando como sus proyectos personales para enfocarse entonces al proyecto de la familia, al proyecto de los hijos, al proyecto de la pareja, ¿no? El ser para otros. Aunado a esto también se encuentra cómo era vivirse en la etapa de la adultez mayor, en esa época, bajo las circunstancias que tú ya nos describes. Yo creo que aquí también te puede ayudar mucho a analizar cómo se atraviesa el género con la edad, partiendo desde la teoría de la interseccionalidad. No sé si por ahí ya a lo mejor lo habrás tocado, pero creo que te puede abonar mucho para tu investigación. Y en ese sentido, me parece también que falta ahondar un poquito más acerca del contexto de estas mujeres, porque, por ejemplo, cuando nos mencionas que eran de un estrato social bajo, no se describe a profundidad y creo que eso abonaría también para tener un panorama más amplio acerca de las situaciones sociales e individuales que las trastocaba a ellas, ¿no? En el sentido incluso de pensar qué las llevaba también a elegir, digo, más allá de quizás de una situación económica precaria, que las llevaba también a decidir, a adentrarse a un trabajo como es el servicio doméstico bajo las características de control, vigilancia, estigmatización que tú ya nos comentas, ¿no? Cuando defines, por ejemplo, también el servicio doméstico desde el Código Civil del Estado de Jalisco, hablas del servicio que se prestaba a otro individuo, en donde mencionas que era el servicio que se prestaba a otro individuo que vive con él. Entonces yo ahí me preguntaba si era una obligación vivir con la familia para la que trabajaban, porque creo que eso también cambia incluso la dinámica de esas familias, obviamente, y las representaciones incluso sociales que se tenían respecto a estas mujeres. Justo ahí también me preguntaba, partiendo del trato que mencionas que tenían y cómo se les consideraba, que parece era un tanto peyorativo, cómo es que estos personajes de élite permitían que una mujer con tales características como poca inteligente, sin educación, viciosa sobre todo, se adentrara a su vida privada y creara incluso a sus hijos, ¿no? Ahí mencionas también, por ejemplo, que había actividades que se dividían entre las patronas y ellas y también incluso que había hombres que desempeñaban ese trabajo, ¿no? Digo, según los archivos. Y creo que también ahí valdría la pena que describieras cuáles eran las actividades que hacían unas y otras, qué si se encargaban, por ejemplo, las patronas, qué eran las especificaciones que realmente hacían ellas, en el caso, por ejemplo, del cuidado o la crianza, y en el caso de los hombres, qué rol desempeñaban también realmente, ¿no? Como hacer esta distinción también de lo que se construía alrededor del género,
que pueda ir como abonando un poquito más, como te decía, las características que circunscribían a estas mujeres, ¿no? A mí algo, por ejemplo, también que me llama mucho la atención era que mencionabas acerca de, pues que eran mujeres viudas, que eran también como estas mujeres solteras, principalmente, y que no haya como este registro incluso de si fueron madres o no. Porque creo que quizás, digo, tú también ahí ya avientas también como una hipótesis en donde, pues sí, ¿no? Como el tiempo que les dedicaban a estas familias, también creo que ahí podría ser como otra línea de investigación, justamente como ese control que tú mencionabas en un inicio, ¿no? Sí, quizás ese control que se ejercía no solamente por parte de los jefes o los patrones, sino también por el propio Estado. Tú mencionabas estas librecitas que de alguna manera estaban como a modo de ejercer control, pero también me preguntaba si existían como otras formas de control más allá de esas libretitas, ¿no? Ahí estaba también el reglamento, que creo que también sería muy bueno que lo expusieras en tu texto, o si no es todo el reglamento, porque no sé qué tan extenso sea, también quizás como rescatar algunos puntos que a ti te ayuden a los planteamientos que tú ya, en los que tú ya te estás posicionando y que también están dentro de tus preguntas claves, ¿no? También, bueno, entre la retroalimentación que yo te podría dar ya en cuanto a la forma para ir cerrando, porque ya se nos termina el tiempo. Te digo, reitero que es un trabajo muy bueno, que es un trabajo limpio, que se ha cuidado la redacción. Claro que hay en algunos errores de dedo, pero pues que a todos se nos van, ¿no? Puntuaciones o demás, que se pueden ir corrigiendo sobre la marcha. Solamente sí detecté como en 2 párrafitos un par de ideas que creo que generan un poquito de confusión al lector cuando señalas, por ejemplo, el tema del control paternal, que no queda como muy claro si se ejercía o no se ejercía, y creo que tiene que ver quizás también como la manera en que la estamos redactando en el sentido de cómo se define ese control paternal, ¿no? Por ejemplo. Entonces, solamente es como checar quizás la redacción de un par de ideas ahí. Y por otro lado, algo que creo que también te podría abonar como en la exploración del contexto de estas mujeres es justamente también la violencia que se ejercía, la violencia de género que se podía haber ejercido desde la familia o desde sus parejas si es que las tenían. También pensándolo en el sentido de que se construía mucho la idea de que, bueno, pues para qué iban a estudiar las mujeres y se iban a dedicar al hogar, ¿no? Entonces es justo como te decía, cómo encarnamos ese género, qué les representaba a ellas realmente el estar inmersas en un trabajo como es el servicio doméstico, porque creo que a partir de ahí pues también vamos construyendo, como te decía, esas identidades y subjetividades que de alguna manera incluso a día de hoy a veces también nos está costando un poquito ir reconstruyéndonos en ese sentido, ¿no? Y pues nada, felicitarte. Gracias, Diana, muchas gracias. Bien, pues vamos a continuar con la sesión de esta mañana, con la tercera y última ponencia que va a ser por parte de Claudia Martínez. Voy a leer su breve semblanza. Claudia Martínez Aguilar es estudiante de la maestría en Historia con opción en Historia de América en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sus principales líneas de investigación son la historia cultural y la historia de género. Ha participado como ponente en diversos encuentros académicos, tanto nacionales como internacionales. Su trabajo de licenciatura abordó las representaciones ideotecnológicas de género en la Motion Picture Magazine durante los felices años 20. Actualmente desarrolla el proyecto titulado Las inapropiadas del cine, representaciones culturales de género en el cine de ficheras de los años 70 y 80 en México, en el que analiza las formas de representación femenina de este subgénero cinematográfico desde una perspectiva crítica e interdisciplinaria. Esta mañana nos va a presentar la ponencia Las representaciones de género en el cine de ficheras mexicano, un análisis de Bellas de Noche, 1974. Adelante, te cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias por el espacio también. Voy a empezar a compartir.
Y pues mientras, me gustaría comentarles que tal cual se especificó en mi presentación, este trabajo que ahora estoy presentando forma parte en realidad de pues, algo más amplio, que es mi tesis de maestría. Para familiarizarlos un poquito, en la tesis de maestría no únicamente abordo una sola representación de género, sino que profundizo en las ficheras, en las vedettes y en el personaje de la corcholata. Tanto las ficheras como las vedettes las asocio con pues la revolución sexual, con el destape, mientras que la corcholata pues tiene que ver con otras cuestiones más relacionadas con la cultura popular urbana. Con respecto a la ponencia que ahora daré y también con respecto al trabajo que les hice llegar, me gustaría hacer una pequeña aclaración. Notarán que la parte del contexto es pues breve para hacer un trabajo que está relacionado con la historia. Sin embargo, a mí me interesaba compartirles en particular pues mi ruta metodológica para saber pues qué opinaban, para que pudieran darme pues comentarios que enriquecieran este análisis. Ya en la tesis sí hay una consideración mucho más amplia del contexto pues, para la reconstrucción histórica, pero también pues, se trata de hacer un diálogo con el análisis que a lo mejor aquí no es tan visible. Y bueno, muy brevemente, para entender a las ficheras y concretamente a la representación de las ficheras en este cine, pues me gustaría hablar un poquito, de manera muy breve, del contexto en el que pues, este cine toma lugar, que tiene que ver con pues, un momento de crisis en la industria cinematográfica, por un lado, y bueno, es también un momento en el que se desmantela el proyecto estatal de renovación fílmica. Pues, también coincide con una apertura cinematográfica que en realidad se relacionaba con este proyecto. Y pues bueno, en este contexto de crisis, de surgimiento de nuevas visualidades sexuadas a nivel internacional, en un contexto de revolución sexual y de destape, que se puede observar en distintos medios, en distintos testimonios, pues aparece este cine de ficheras que en realidad viene a representar el triunfo del cine comercial con respecto a otras propuestas que también se insertaron en el destape cinematográfico mexicano. Y bueno, en este contexto ya en términos más amplios, pues hablamos de que hubo cambios pues, en relación a la revolución sexual, como fue el caso pues, de la igualdad sustantiva, por un lado, pero también para el caso de las feministas, a partir de sus movimientos, de sus luchas, pues hay un trastocamiento de esquemas de género tradicionales, a partir de los cuales pues se busca una liberación sexual, una autonomía corporal, aparece la píldora y se explica cuál puede ser pues el beneficio de utilizarla. Y pues bueno, en este contexto hablamos de una revolución sexual, sin embargo, pues hay que enfatizar que hablamos de una revolución sexual que, como pues bien indica en trabajos como el del doctor Martín González, pues hablamos de una revolución que es primordialmente masculina, es una revolución discreta, cautelosa, por así decirlo. Por ende, no todos los cambios o todos los trastocamientos pues llegaron a todas las mujeres, ¿no? Sin embargo, pues vale la pena mencionar porque sí que hubo cambios en los usos y costumbres sexuales y amorosos, que a lo mejor sí podríamos observar en varias representaciones. No obstante, cabe pues mencionar que mientras por un lado vemos que los movimientos feministas toman fuerza y que estas mujeres continuamente luchan por una mayor pues, igualdad, por una mayor liberación, este cine, que es un cine conservador, que es un cine tradicional, que en realidad recupera esta tradición pues, del cine de rumberas, pues viene más bien a reivindicar los roles de género, las representaciones de género, estos esquemas que son tradicionales y que vuelven a ubicar a las mujeres en función de su sexualidad en el lugar al que pertenecen. Y por ende, pues aparecen las ficheras, pues en espacios que tienen que ver con las nocturnidades, con la vida nocturna, y en las películas que yo he elegido analizar, como es el caso de Bellas de Noche, pues en espacios asociados con el cabaret, concretamente. Bueno, como les mencionaba hace unos momentos, a mí me interesa pues conocer la opinión con respecto a mi metodología. Por ende, pues sí voy pues, a darme un momento para comentarla. En un primer momento, pues
opto por el término de la representación, pues para entender la forma en la que las prácticas significantes y de convenciones sociales e históricas relacionan significantes y significados, ¿no? Y también para entender que, pues, estas imágenes que corresponden a representaciones de género no son neutrales y que en realidad se atraviesan por, pues, relaciones de poder. Todo esto con ayuda de la propuesta de Stuart Hall para entender las representaciones, como mencionaba. Y pues bueno, esta cuestión de entender a las representaciones desde las relaciones de poder, pues me permitía entender cómo éstas se definen y se legitiman como verdaderas y pues también se difunden, ¿no? Posteriormente, me pareció importante que para explicar concretamente el cine, pues era importante acudir a Laura Mulvey para entender cómo se construye el cine a partir de pues narrativas que están encaminadas, bueno, narrativas y visualidades que están encaminadas al placer masculino, ¿no? Porque hablamos de un cine que se construye por hombres y para hombres. Particularmente para el caso de la película Bellas de Noche, esto es bastante perceptible en la ficha técnica, pero también en las entrevistas de, pues, primordialmente el productor Guillermo Calderón hace énfasis de por qué hace este tipo de cine, para quién, y pues que echa mano básicamente del destape para exhibir cuerpos femeninos. Y de la misma forma, pues acudimos a la construcción del género desde las tecnologías, como pues lo indica Teresa de Lauretis, para entender que pues los significados sobre el género y la sexualidad femenina tienen que ver con esta construcción y reproducción del cine, que tiene un papel activo, porque pues es un aparato técnico y social que produce precisamente estas representaciones. Y que bueno, es importante mencionar esta cuestión porque como aparato cinemático, mm, sus discursos se institucionalizan y son también discursos institucionales que terminan por controlar los campos de significación, que pues no nada más promueven las representaciones y sus significados, sino que también las hegemonizan, ¿no? Y bueno, pues esto es importante porque también hablamos de que es un cine construido por hombres y también pues desde una perspectiva patriarcal, que a final de cuentas pues es la perspectiva dominante. Y bueno, para esto también me pareció importante acudir concretamente a pues una definición de alteridad. Esto porque, bueno, ya ubiqué que la película Bellas de Noche, que el cine en ese momento es un cine masculinizado, ¿no? Entonces, me pareció que era prudente trabajarlo desde la cuestión de la alteridad. Y para entender la alteridad, pues me pareció importante, primero, pues acudir a Simone de Beauvoir y su concepción de alteridad, pues que tiene que ver con desde dónde se construye a quién es sujeto y pues quién es un objeto, ¿no? En este caso, el hombre se considera el sujeto, el absoluto, mientras que la mujer es lo otro y por ende pues también se inferioriza y tiende a cosificarse, ¿no? Entonces, las mujeres son diferenciadas y definidas con respecto a los hombres, pero no necesariamente con respecto a su experiencia propia como mujeres. Y bueno, a partir de esta lógica y de este sistema patriarcal, se impone esta condición de alteridad desde lo masculino, que como mencionaba, pues cosificaba a las mujeres y las ubicaba en una relación de desigualdad. En ese caso, me pareció también importante considerar que, pues como ya sabemos, la cuestión de la diferencia sexual tiene que ver precisamente con la sexualidad femenina, ¿no? Entonces, no nada más se entiende a las mujeres a partir de los hombres como lo otro, sino como seres inferiores, a partir de las cuales, pues hay seres inferiores a los cuales se les observa negativamente, pero a la par, pues se mantiene el deseo sobre sus cuerpos, ¿no? Porque la sexualidad, a final de cuentas, se está construyendo desde una perspectiva masculina que centraliza los deseos y los placeres del hombre y termina por establecer un esquema de desigualdad entre hombre sujeto versus mujer objeto, ¿no? Y este cuerpo, como podemos observar en el cine de ficheras y en Bellas de Noche, pues termina para existir en función de una satisfacción masculina, en términos primordialmente pues, de visualidad. Y bueno, a su vez también me pareció importante mencionar
no nada más hablamos de una alteridad con respecto al hombre, sino también una alteridad con respecto a las buenas mujeres, a las mujeres a quienes se les asocia con los espacios domésticos, con el rol de la maternidad. Entonces, estas mujeres, más bien, pues con ayuda de Lagarde, las asocio con pues la representación de la puta, porque pues a final de cuentas son mujeres definidas desde un erotismo a partir pues de su sexualidad, del uso de su sexualidad. Pues bueno, entonces no nada más hablamos de que son mujeres con respecto a los hombres, sino que son mujeres con respecto a las buenas mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque son mujeres que habitan espacios sexuados como son el cabaret y por ende su función ya no es necesariamente una función doméstica, sino que es más bien una función de satisfacer sexualmente a los hombres. Como veremos, para el caso del cine de ficheras, como es un cine bastante conservador, realmente nunca presentará a mujeres que son realmente devoradoras en el caso del cine de ficheras, sino que las ficheras pues más bien responden a estos intereses patriarcales, ¿no? No hay un ejercicio del erotismo ni de la autonomía sexual, como bien señala Teresa de Lauretis. Entonces, siempre en el cine mexicano está, para algunas de las ficheras que aparecen en él, pues está la posibilidad de la redención, ¿no? ¿Por qué? Porque al final las mujeres se representan como una esencia que a partir de un pequeño desliz relacionado con su sexualidad pueden convertirse en buenas o malas. Entonces, bueno, esta cuestión de la alterización, como mencionábamos, pues tiene que ver también con la existencia de una política sexual que termina por definir los lugares de las mujeres con respecto al hombre. Y bueno, también como señalan Zambade, pues tiene que ver con que hay una necesidad de satisfacción sexual masculina en la que este proceso de alterización tiene pues dos objetivos, que es, por un lado, gratificar al hombre y por otro, confirmar su masculinidad como superior, ¿no? En ese sentido, retomando a Kate Millett, a partir precisamente de la política sexual dominante, el hombre creó la imagen de la mujer que todos conocemos, adaptándola a sus necesidades, legitimando esta imagen pues a partir de argumentos que la reducían a su sexualidad y a su cuerpo. Y pues bueno, a partir precisamente de esta doble alteridad con respecto a los hombres y con respecto a las buenas mujeres o las mujeres a las que no se les asocia con la sexualidad, es que pues propongo el concepto de alteridades erotizadas, pues porque no nada más el cine de ficheras es un hombre construido por hombres y para hombres, sino que las narrativas y las visualidades que se construyen devienen de una lógica patriarcal. Y pues aquí me gustaría un poquito mostrarles algunas de las imágenes que incluí en mi trabajo. Como les mencionaba, realmente en este trabajo pues me limité a incluir algunas de las representaciones, en concreto a las representaciones de dos ficheras. Por un lado está Carmen. Carmen es la protagonista de Bellas de Noche 1, Bellas de Noche 2. Y bueno, la peculiaridad de esta fichera, que pues no es un caso excepcional, es que ella, a diferencia, por ejemplo, de la muñeca que aparece en la imagen número 4, es una fichera que pues sí se presenta como una mujer que puede ser redimida, como una mujer que tiene potencial para ser esposa. Obviamente estas posibilidades pues tienen que ver con el varón que aparece a su lado, que es Germán, el blanco. Y bueno, me pareció bastante importante colocar estas imágenes porque, pues, bueno, hablábamos de que este cine, siguiendo a Salvador Elizondo, es racista, es patriarcal y pues también tiene que ver con la sexualidad de las mujeres, los destinos que éstas tocan, ¿no? Y en esta imagen es una imagen donde ellos se conocen, están en el cabaret y pues bueno, la imagen no nada más es interesante porque nos habla como una proximidad en la que en realidad se nota, se configura la imagen de Karen como una fichera, como una mujer que pues está ahí para provocar, para conquistar. Esto responde a lo que algunos autores pues señalan como
la construcción desde la lógica patriarcal de la naturaleza de puta de las mujeres. Eso por un lado. Por otro, en esta escena, ella indica por qué es una fichera. Ella habla de que tiene una situación familiar que le impide básicamente, le impedía buscar otro trabajo, además de que ella pues sentía que no sabía hacer alguna otra cosa. Entonces, esta declaración hace que desde un primer momento ella se posicione como una mujer que, si bien está en un espacio sexualizado, pues puede convertirse en una buena mujer, ¿no? Em, y pues esta construcción visual y narrativa responden a un melodrama pornoerótico, que es una definición que acuña Osorio Cabañas para pues, definir este primer momento del cine de ficheras, en el que todavía se cuida un poquito que hubiera una trama, una narrativa, pero pues que en realidad todo giraba en realidad eh, a esta exhibición, visualización de los cuerpos femeninos, ¿no? Había una historia, en este caso, una historia de amor, en la que cabe destacar las ficheras no necesariamente eran las protagonistas, pero bueno, había como una situación ahí que justificaba, por así decirlo, la aparición de estas mujeres, ¿no? Como eran mujeres del cabaret, pues tenía sentido que aparecieran, que fueran configuradas como mujeres que aparecen desnudas, ¿no? Y también esta escena es importante porque se acompaña unos segundos después de una música que refuerza esta narrativa tradicional, ¿no? Es la canción de Las Luces de Nueva York, de la Sonora Santanera, que habla, ¿no? De cómo se encuentra una mujer en el cabaret, una mujer que está vendiendo su amor, eh, pero pues bueno, ¿no? Que al final es una mujer que no valora, ¿no? Y bueno, el discurso patriarcal de la canción, pues es bastante interesante porque se está reproduciendo cuando Carmen, de trabajar, estaba hablando con uno de sus clientes. Entonces es bastante interesante, ¿no? Porque aparentemente como un amor a primera vista o una intención romántica, y pues el pobre hombre está viendo que la mujer es una fichera, entonces no sabe si vale la pena o no. En el filme se anticipa que pues, ella ya dio sus razones de por qué es una fichera, ¿no? Y pues bueno, también aquí es bastante interesante porque en el diálogo que ellos tienen se da a entender esta concepción de alteridad erotizada de las ficheras. Él le dice a ella que ella tiene mucha categoría para ser una fichera. Ella entiende esta concepción, incluso continúa con la frase que él no alcanza a terminar, ¿no? Como eh, pues dando a entender que hay una interiorización de precisamente esta concepción de las ficheras como algo negativo. Em, y bueno, para moverme un poquito y ya terminar, para no abusar del tiempo, también podría hablarles un poquito de esta imagen número 3, en la que también se corresponde a pues, una representación del drama pornoerótico, precisamente por el melodrama pornoerótico, precisamente porque hay un diálogo entre Carmen y el Bronco en el que él básicamente pues, le está diciendo que ella sí es una mujer que se puede redimir y que él la puede salvar. El hombre puede salvarla a ella. Entonces, ahí pues hay un diálogo más o menos romántico, mientras pues en la configuración de la imagen, en primer plano, está pues el trasero de otra de las ficheras. Y esta cuestión es bastante interesante porque, bueno, lo que aparece ahí es precisamente el cuerpo de una mujer racializada. Y esto nos deja ver que el cine de ficheras, además de construir género, pues construye raza, ¿no? Y que viene a reafirmar esta imagen, esta representación que ya Bell Hooks pues nos mencionaba sobre pues una una mujer negra que es una salvaje sexual, ¿no? Y en casi todos los momentos esta mujer se exhibe pues a partir de su cuerpo fragmentado, cabe decir, y no aparece más sobre su historia, porque las ficheras son simplemente pues adornos, ¿no? Que ayudan a la trama. Y bueno, para ya no abusar del tiempo, simplemente voy a remitirme a las conclusiones que tienen que ver con pues bueno, que tanto el discurso visual como las narrativas de Bellas de Noche se rigen por una política sexual de dominación masculina que opera de distintas formas, reduciendo a las mujeres a objetos sexuales para el placer visual masculino, pero también como prótesis para la masculinidad, ¿no? Y pues bueno, también me gustaría mencionar que este
Ese trabajo corresponde a un primer capítulo cuya principal contribución precisamente es la articulación de un marco teórico interdisciplinario, cuya aproximación permitió la construcción del concepto de alteridades erotizadas, precisamente para comprender la configuración de las otras mujeres desde la dominación masculina, sustentada en una política sexual patriarcal. Y pues ya, para finalizar, que es importante que veamos a las representaciones de las ficheras como unas representaciones que, lejos de desmantelar o cuestionar las estructuras patriarcales, muestran la apropiación de las nuevas formas de mercantilización de los cuerpos por parte de la industria cinematográfica, que como mencionábamos, pues era una industria masculina. Y pues muchas gracias, voy a dejar de compartir. Gracias, Claudia, y felicidades por tu investigación. Voy a dar la palabra a la doctora Cristina Alviso. Ella, bueno, nos va a hacer favor de comentar su ponencia. Ya aquí se está moviendo un poquito de lugar, nos acompaña de manera presencial. Y bueno, enseguida leo su semblanza curricular. Cristina Alviso Carranza es doctora en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, con especialidad en Historia. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de la CECITI, nivel 1. En la actualidad se desempeña como profesora investigadora en el Colegio de Jalisco. Es directora de la revista electrónica Intersticios Sociales, que edita la misma institución. Forma parte del comité académico de la Maestría en Estudios Sociales y Humanos del Colegio de Jalisco. Sus líneas de investigación son historia laboral y de género, con énfasis en los estudios sobre las masculinidades. En 2020 recibió el Premio Iberoamericano de Ensayo Científico Sor Juana Inés de la Cruz por el trabajo colectivo Mujeres y Ciudadanía, relatos biográficos de experiencias de violencias, desigualdades y negación de derechos. Ha publicado artículos en revistas especializadas y ha colaborado en diversos libros. El más reciente, de autoría única, es Los tranviarios de Guadalajara, Masculinidades, Movimiento Obrero y Política Laboral, 1894-1944, publicado por el Colegio de Jalisco en 2024. Adelante, Cristina, gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a Claudia por su trabajo, ¿no? Muchas felicidades por tu trabajo. Se nota que es un trabajo ya muy sólido, con una base teórica también muy clara, muy sólida. Y que bueno, ahorita nos decías que estás en la maestría, entonces bueno, ya nos va también como contextualizando un poquito, decir, bueno, este trabajo también ahorita va de la mano de una dirección de tesis que yo creo que también hay que felicitar porque está muy bien teóricamente, ¿no? Tu entramado teórico está, la verdad, me pareció muy sólido y también muy pertinente. Bueno, tú nos hablas de las paradojas, ¿no? Que generó este cine de ficheras entre, por un lado, la liberación sexual, pero cómo esta liberación sexual al final es usada por la mercadotecnia y por el cine, ¿no? Para satisfacer los deseos masculinos, ¿no? Entonces, o sea, estas paradojas, yo creo que a lo largo de todo tu texto, y lo irás viendo a lo largo de toda tu investigación, van a seguir apareciendo estas paradojas. Y bueno, a mí me parece muy importante que tú analices esta parte del cine, ¿no? Como el cine como un mecanismo que estaba normalizando ciertas cosas, ¿no? O sea, es decir, muchas veces se dice, no, es que los medios de entretenimiento, de comunicación, pues solo son eso, ¿no? Es que la gente si se lo cree, pues ya es su problema, pero no, a final de cuentas, estos medios de entretenimiento están también normalizando ciertas prácticas, están normalizando algunos pues estos estereotipos de género, ¿no? Entonces tú aquí lo ves y dices, bueno, pues el cine no era nada más para diversión, ¿no? También estaba, por un lado, es como una especie de círculo vicioso, ¿no? Está mostrando la idea que hay o los estereotipos de género y la dominación patriarcal,
y a la vez la está reafirmando, ¿no? Con ese tipo de película, ¿no? Entonces me parece muy, muy importante, sobre todo en la página 3, donde dices que vas a analizar el cine como un dispositivo que nos permite ver la sujeción simbólica del poder al neutralizar los discursos sobre género y sexualidad femenina. ¿No? Entonces, me parece muy importante esta parte y a partir de ahí me gustaría pues hacerte también mis comentarios. Ahorita nos decías que tienes otro contexto, entonces a mí sí me faltó como un poco ese contexto y decía, bueno, podíamos, pero bueno, ya nos explicaste, ¿no? Que está en otra parte. Yo creo que en esta parte también teórica, creo que valdría la pena pues que tú también hablaras cómo el cine contribuye a seguir generando una cultura de la violencia y de la violación hacia las mujeres, que yo creo que se da también parte de ese contexto. Si ya tienes todo lo teórico, pero ahora es como bajarlo, ¿no? A lo empírico, ¿no? Decir, bueno, cómo el cine contribuye y los estudios feministas, pues justamente abonan a querer acabar con la violencia y bueno, con todo lo que las desigualdades de las mujeres y la violencia, que a la larga también muchas de ellas se pueden convertir en feminicidios, ¿no? Entonces, creo que aquí se ve esa violencia hacia las mujeres, aquí se ve cómo se va creando esta idea de que la mujer es para el placer sexual masculino, ¿no? Lo señalan las películas, pero a la vez hay un público que la consume y ese público que tú no lo defines también como clase media y baja, que yo creo que también podrías ahí, o a lo mejor tienes ya pensado un capítulo, ¿verdad? Donde ahondes más sobre quién consume esas películas. Eh, ahí nos podrías hablar un poquito más de ellos, ¿no? O sea, qué tipo quiénes son estas clases medias bajas y por qué lo consumen, ¿no? También a lo largo del trabajo nos dices que se decía, bueno, es que lo hacemos porque a la gente le gusta. Entonces, ¿quién es ese público? Pero también cómo lo van normalizando y cómo se van dando la idea de que una prostituta, pues está para eso, ¿no? Entonces, o sea, van creando también estas ideas de que la prostitución, pues es porque ellas, por un lado, unas pueden salvarse, como tú lo dices, otras no, pero también es para un placer de los hombres porque pues la mujer tiene ese objetivo, ¿no? Satisfacer al hombre. Entonces yo creo que por ahí también podrías abonarle más, por ejemplo, ese contexto, ¿no? Digo, no sé si ya lo tengas, de decir, bueno, cómo este tipo de películas pues van creando o van normalizando una violencia o la mujer cosificada, ¿no? Que también tú nos defines qué se entiende por la cosificación de las mujeres. Y bueno, a mí también algo que me llamó mucho la atención, bueno, es lo cuando tú dices, bueno, es que esta revolución sexual es usada por los hombres, ¿no? Entonces, bueno, son esas dicotomías que nos hacen hasta como un poco enojarnos, de decir, bueno, los hombres hasta perdiendo gana, ¿no? Es decir, hay esta liberación sexual, se puede mostrar más el cuerpo, se acaba con esta idea de que pues el cuerpo de la mujer no se muestra porque el del hombre se muestra, pero desde otro enfoque, ¿no? El torso, que se vea que es musculoso y demás, pero el de la mujer se muestra, pero es usado para los fines de los hombres y para esa cosificación de la mujer. Y también, pero también, bueno, nos hablas de ese capital erótico. Yo creo que el capital erótico podrías todavía ahondar un poquito más en él, pero también yo creo que en dos sentidos y que, bueno, ahí es como un poco de las preguntas que a mí me surgen en tu trabajo, ¿no? Si lo vas a ver solo a través del cine o si también vas a ver cómo ese capital erótico que en las películas como tal no se ve, porque dices, bueno, la mujer es cosificada, es usada para el placer sexual, siempre es un poco, podríamos decir, hasta victimizada, ¿no? De que por las circunstancias la llevaron a esto y ellas no ejercen, ¿no? No ejercen como poder ahí. Pero las ficheras sí, posteriormente esas actrices, ¿no? Que también, bueno, ahí se definen como encueratrices y demás, que yo creo que son frases que nos son a veces comunes, ¿no? De que las llegamos a escuchar, de cómo las mencionaban. Ellas en la práctica o en su vida, pues ya fuera de la escena, a lo mejor sí, bueno, yo creo que sí crearon un capital erótico, porque pues una no, se casó con un expresidente y gozó de una pensión, ¿no? Por ser la esposa del presidente. Otras llegaron bueno, recuerdo como la tigresa que llega a ocupar puestos públicos, pues de cargos populares, ¿no? Como diputada. Entonces, decir, bueno, cómo dentro de las películas se va manejando bueno, el capital erótico no es como aprovechado por estas mujeres, pero en la vida de ellas
el hacer este tipo de películas sí les significó algo más allá, ¿no? Entonces, no sé si dentro de tu contexto lo vas a retomar para decir, bueno, en las películas sí se les ve como un tanto mujeres que no les quedaba de otra, ¿no? Que en los diálogos los ponen, ¿no? Yo quería hacer otra cosa, pero mi mamá está enferma y demás, pero en la vida real, ¿cómo lo usan ellas? ¿Cómo llegaron a usar ese capital erótico que las pone en una situación, pues, estar en el ojo, ¿no? De la sociedad, porque siempre van a ser llamadas encueratrices, aunque se haya casado con el presidente, al contrario, ¿no? También la juzgaron, ¿no? Porque fue la amante. Pues sí, bueno, cómo ellas construyen como actrices, cómo de estos personajes, ellas logran un capital erótico y los hombres, por el contrario, pues en las películas sí son, como tú no lo mencionas, esta masculinidad que las va a salvar, que las aconseja, o sea, y que, bueno, ellos se presentan, ¿no? Bueno, también hay que ver, ¿no? Que a veces estos hombres no son tan guapos, pero, pero son los protagonistas y en ella sí se exigía muchísimo más, ¿no? Y ellos ganaban más, ¿no? Que es otra realidad del cine que no sé si la vayas a tocar, pero ellos de alguna manera pues se quedan en las películas y sus personajes un poco ahí quedan, salvo el de ay, se me olvidó, Garcés, Mauricio Garcés, ¿no? Que también es como que ese personaje lo lleva ya, que lo queda, ¿no? Como persona también no se le va quedando, pero en ellas ese personaje se queda y cómo lo usan, ¿no? Entonces yo pensaba eso, ¿no? Si además de presentarnos esta descripción de las películas y cómo es tratada la mujer, cómo se crean estas representaciones en este capítulo, si va a haber otro donde tú nos hables, pues qué le significó después a ellas, ¿no? Siempre van a ser y aunque mueran, siguen siendo como estas encueratrices, estas actrices, bueno, como tú nos señalas ahí con la palabra fea, ¿verdad? P-U-T-A-S, ¿no? Que siempre las van a considerar de esa manera y la sociedad, pero a la vez ellas obtuvieron algo, obtuvieron ciertos beneficios, matrimonios o entrar a la vida política porque se relacionaron mucho con los políticos. Entonces, era como un poco más mi duda, ¿no? Si tú lo vas a seguir tratando y sobre todo esta parte que yo creo que se podría reafirmar de los públicos y cómo el cine no es tan inocente, sino que fomenta la violencia hacia las mujeres, sobre todo en estos años de los años 70, que también podrías contextualizar con estos casos de abuso, de que todavía los hombres decidían si la mujer podía operarse o no, o sea, todo eso en que la mujer no tiene como esta agencia y el cine también lo está reproduciendo de esta manera y bueno, invitarte a lo mejor que puedas leer lo que Monsiváis, lo que escribe del cine de ficheras. Encontré uno de Violeta Lemus Martínez, que erotismo y sexualidad también. Y también a lo mejor es leer a esta Analao Analao Jaiben, que ella también nos habla de, se está creando también una representación de la mujer liberal, que la asocian al feminismo y empiezan a decir, pues el feminismo es lo malo, ¿no? El feminismo es como el fantasma, como ella dice, del siglo XX que hay que perseguir y acosar. Entonces, estas películas también están relacionadas con la liberación y eso afectaba negativamente al feminismo también, ¿no? Entonces, yo creo que también podría ser parte de este contexto y por lo demás, bueno, yo te felicito por tu trabajo, está muy, muy bien, la verdad está muy bien escrito, lo lee uno fácil y bueno, yo como sugerencia las fotos las iría intercalando en el texto para no tener que recurrir a ellas al final, sino que cuando estás escribiendo, irla viendo nosotros, ¿no? Entonces las mandaste al final del texto tipo anexo, yo las iría intercalando en el texto conforme vas hablando de ellas y estos diálogos de la mujer que cuando cuenta su historia de que yo no quería hacer esto y demás, a lo mejor explotarlo un poquito más con la teoría que tú ya nos mostraste. ¿No? Pero muchísimas felicidades y muchas gracias por permitirme leerte y a las organizadoras del seminario por la invitación. Muchas gracias, Cristina. Bueno, Cristina también es parte de este seminario, uno de los seminarios institucionales, perdón, de esta institución. Y bueno, pues tenemos todavía algunos minutitos, 9 minutos para ser precisas, para si alguien tiene alguna pregunta o comentario, creo que por redes sociales no hemos recibido en este momento comentarios. Bueno, desgraciadamente Lidia, quien fue nuestra primera ponente, se tuvo que retirar por motivos de trabajo. Sin embargo, bueno, yo ahí tenía como una pregunta, un comentario. Me llamaba la atención la imagen que puso de una de las mujeres que
que está estudiando. Y justo eso, primero había notado la pregunta de, ¿era esa una pintura de esta mujer? Ya después nos explicó que utilizó la inteligencia artificial a través de alimentar un poco las descripciones, según entendí, de los documentos, y bueno, le arrojó esa imagen. Entonces, bueno, me pareció muy interesante el uso que Lidia está haciendo pues, de esta herramienta de la inteligencia artificial para reconstruir digamos, cómo pudieron haber sido las personas, ¿no? Que estamos estudiando. Sin embargo, aquí le comentaba también a Hilda, hasta qué punto a lo mejor los documentos idealizaban, ¿no? Estas personas, o a lo mejor exageraban ciertos rasgos, qué sé yo. Pero bueno, en fin, habrá tiempo seguramente de conversar con Lidia. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o comentario a las ponentes de esta mañana. Si no, en lo que a lo mejor se van animando, quisiera darles nuevamente la palabra de manera muy breve. Pues en orden de presentación les decía que Lidia Camacho ya se retiró, pero no sé si Carla todavía nos esté acompañando y si quiere hacer una breve conclusión de pues no sé, de esta mañana. Creo que está cerrado tu micrófono. Hola, muchas gracias. Sí, claro. ¿La conclusión es sobre el seminario en general o es sobre No, a lo mejor, perdón, no especifique sobre los comentarios que te hizo tu lectora. No sé si tengas alguna Claro. respuesta Sí, claro. breve, por favor. Sí. Creo que no sé si se encuentre por acá, pero le agradezco muchísimo. Este proyecto, pues, forma parte de un próximo proyecto de maestría. Obviamente, como bien lo comentó, todavía necesita pulirse muchísimo más las cuestiones, por ejemplo, de la metodología y sobre ahondar en el contexto social de estas mujeres. Hay algunos textos que tengo identificados donde puedo usarlos pues como herramientas para contextualizar. El problema siempre con el que me encuentro cuando hablo de las clases trabajadoras, la falta de documentos que vengan de su propia voz. Desgraciadamente casi siempre son por cuestiones como institucionales y ese para mí hasta ahora ha sido como un gran obstáculo, que son varios de los puntos que me mencionaba mi lectora. Es verdad que hay como una confusión, o sea, revisé mi texto y una confusión con el concepto de un control paternal. Lo que yo trataba de hacer un poco en el texto era como dialogar con algunos autores que habían tocado este tema y que se relacionaba justo con los trabajadores domésticos, pero en general todos los comentarios que me ha dado me parecen súper puntuales y sobre todo enriquecedores. Este fue un texto muy breve realmente de toda la información que me hubiese gustado transmitir, pero agradezco muchísimo a todos los organizadores y este espacio y pues voy a seguir trabajando. Espero seguir en contacto y participación con este seminario y muchas gracias. Claro que sí, gracias a ti, Carla. Y bueno, pues voy a dar la palabra a Claudia Martínez, si tienes alguna respuesta en un par de minutos, por favor, pues para los comentarios que se te hicieron. Muchísimas gracias a las organizadoras y a la doctora por su lectura. La verdad me ayudó bastante. Afortunadamente, varias de las cuestiones que me dijo que hacían falta, sí las tengo consideradas en ese capítulo o en otro. La cuestión de la violencia que me menciona no la tenía considerada, pero ya encontré unos números de la revista FEM de la época, entonces ya creo que lo puedo solucionar. Lo que tiene que ver con el capital erótico y el impacto de la participación en estas películas en sus vidas, solamente tengo material para el caso de las vedettes que participaron en el cine de ficheras a partir de sus testimonios en la vida nocturna. Es lo que pienso utilizar y así encuentro por ahí algo más como de la tigresa en los escritos, por ejemplo, de Monsiváis, que también ya he revisado, lo voy a agregar. Y con respecto a lo de las audiencias, ya para cerrar, precisamente ese es un problema que he tenido porque
aunque sí hay bastantes textos sobre las audiencias, no he encontrado muchos sobre pues, la asistencia al cine de ficheras, ni tampoco en la prensa. Entonces, alguna vez me recomendaron hacer entrevistas, pero eso se me hace muy complicado porque en realidad, pues pienso como mi situación, o sea, una mujer preguntándole a un hombre qué opinaba de estas películas, em, qué tan objetivas, no es la palabra objetivas, pero ¿qué tan cuidadas podrían ser sus respuestas, considerando que pues yo soy mujer, les estoy preguntando también que ya ha pasado tiempo y esas cuestiones? Entonces, con eso sí he estado batallando un poco, pero totalmente voy a pensar en alternativas. Y de nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Claudia Martínez. Por supuesto que queda abierta la invitación a seguir participando en el Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género del Colegio de Jalisco. Emitimos una convocatoria anual, así es que, bueno, pues estén pendientes, normalmente por ahí de octubre, ¿verdad, Hilda? Emitimos Septiembre, septiembre, octubre. Ya mero. Ya mero, estén sale la del pendientes. otro año. Sí, bueno, pues solo tenemos un comentario de Adriana Orozco Bernaldez. Bueno, le enviamos también un gran saludo y muchas gracias por acompañarnos siempre, Adriana. Y bueno, pues ya nos tenemos que despedir esta mañana, no sin antes invitarlas a la próxima sesión del seminario que se realizará el martes 9 de septiembre, donde contaremos con la participación de Cintia Grandini, quien nos hablará sobre la trayectoria de 12 artistas latinoamericanas. Cecilia Sandoval nos hablará sobre la ética del cuidado en el archivo de Ana Victoria Jiménez y finalmente contaremos con la participación de Jocelyn Valdebenito, quien nos hablará sobre Carmen Saco Arenas a través de una lectura al indigenismo en clave feminista. Bueno, también las invitamos a escuchar nuestro podcast Hilanderas de lo Social en Spotify. Y bueno, pues también, si mal no recuerdo, está abierta la convocatoria a participar en el coloquio estudiantil sobre estudios de género organizado por diversas instituciones, principalmente la Universidad de Guadalajara, CIESAS Occidente, la UPN y el Colegio de Jalisco. Así es que todas, pues las estudiantes y los estudiantes en este tipo de programas de género están invitados a participar. Muchas gracias. Hasta la próxima sesión.